Democracia. No hay un concepto más discutido estos días, no hay un concepto más complejo que el concepto de la democracia. Democracia en América, democracia en Europa, democracia en Francia. Tocqueville es un autor que estudia, que discute, que investiga el concepto de la democracia. ¿Pero en qué consiste la democracia? Bueno, inicialmente la democracia, dice Tocqueville, consiste simplemente en la regla de la mayoría, es decir, las decisiones se toman por mayoría. Esto es una definición típica, es una definición instrumental de cómo funciona un sistema democrático. Pero tan pronto como empieza a investigar en qué consiste la democracia, en qué consiste la democracia en América y, en consecuencia, cuál va a ser la democracia en Francia, en Europa y en el resto del mundo, Tocqueville se da cuenta de que este concepto no es suficiente. La democracia va a venir. La democracia es inevitable, dice Tocqueville. Está escribiendo a mediados del siglo XIX, donde todavía existen muchas diferencias sociales, donde todavía existen muchos problemas de enorme distancia entre ricos y pobres, donde todavía no existe la soberanía total de los pueblos, donde no existe el sufragio universal. Pero Tocqueville dice, es inevitable que lleguen estas cosas. Y además es bueno que sea así. Es bueno porque toda la historia de la humanidad, dice Tocqueville, ha sido un cambio hacia la igualdad, hacia mayores derechos y respeto hacia los seres humanos. Así que hay que dar la bienvenida a estos cambios. Pero ¿cuáles son las consecuencias? En la teoría política habitual se habla de distintos regímenes políticos y sus características, desde Platón y Aristóteles. Se habla de la democracia, de la aristocracia, de la tiranía, de la monarquía. Tocqueville llega a la conclusión de que esto ya no tiene sentido. Porque en la época moderna y contemporánea, dice Tocqueville, lo único que va a existir son regímenes igualitarios. Es decir, en un sentido laxo, democracias. Sistemas políticos con el sufragio universal, donde las decisiones las van a tomar siempre las mayorías. El problema consiste en que esto no asegura que los sistemas políticos modernos vayan a ser sistemas políticos libres. Por eso Tocqueville va a añadir, va a cambiar, va a adaptar los regímenes políticos que existen a determinadas categorías que son muy limitadas. O existirán sistemas democráticos que serán libres e igualitarios, es decir, propiamente hablando, auténticas democracias, o existirán sistemas políticos en los que la libertad será mucho más importante que la igualdad, y esos serán sistemas anárquicos, se destruirá el sistema político, o existirán, dice Tocqueville, sistemas políticos en los cuales la igualdad será mucho más importante que la libertad, y eso producirá sistemas políticos que serán democráticos, pero que de hecho serán tiránicos. La democracia, por lo tanto, para Tocqueville no quiere decir el mejor sistema político, quiere decir simultáneamente el mejor sistema político o el peor sistema político. En la época de Tocqueville era bastante habitual que los autores vivieran o creyeran en teorías políticas de carácter providencialistas, que se asegurara que el destino de los seres humanos solamente podía seguir determinada ruta. Tocqueville es contrario a este tipo de interpretación. Es cierto que emplea un argumento providencialista para afirmar o apaciguar a aquellos que eran críticos de la democracia y que dice que todos los sistemas políticos van hacia la igualdad. Pero simultáneamente Tocqueville dice, esa igualdad no quiere decir que los sistemas políticos sean auténticamente democráticos. Lo que se necesita es crear una nueva forma de democracia, aquella que permita a los seres humanos ser simultáneamente libres e iguales, como he dicho. ¿Cómo se consigue esto? Pues la auténtica democracia para Tocqueville es la situación en la cual los ciudadanos están en contacto los unos con los otros. Democracia, dice Tocqueville, quiere decir intercambio de ideas, ideas comunes, metas comunes. Democracia quiere decir, y esto puede sorprender, desorden, caos. Un sistema político, sea el que sea, dice Tocqueville, en el que aparece el orden, en el que todo está estructurado, organizado, definido, todo es previsible, es un sistema político que está muerto, en el que no existe la libertad. Democracia quiere decir desorden, caos, discusión. Democracia quiere decir que los ciudadanos tienen y consideran asuntos comunes, que discuten, que tienen ideas comunes. Y ese fluir de ideas, de conceptos, etcétera, dice Tocqueville, es la sangre, es la circulación
que hace que un sistema político democrático sea auténticamente democrático. La gran función, la gran obligación de los políticos, de los legisladores, de los teóricos y de los filósofos en los nuevos sistemas democráticos, dice Tocqueville, es crear asuntos comunes donde los ciudadanos puedan discutir, puedan dialogar, puedan discrepar. Sin asuntos comunes, dice Tocqueville, no existe sociedad. Y si no existe sociedad, el resultado es que la política absorbe a los ciudadanos sus derechos, sus libertades, su vida.